El presente video pretende mostrar el flujo de trabajo que existe entre Illustrator y FontForge. ¿Ok? Una vez que tengamos nuestra fuente tipográfica ya lista con todo lo que conlleva correcciones ópticas, proporciones, dimensiones, etcétera, etcétera, es tiempo de pensar en exportarlo hacia FontForge. En este caso yo tengo una serie de fuentes tipográficas creadas durante el curso que nos van a servir para ejemplificar. Una vez que abrimos FontForge, lo primero que nos va a mostrar es una ventana con una serie de casillas, las cuales cada una de ellas corresponde a los glifos de la fuente tipográfica. Ok, tenemos lo que son las caja alta, la caja baja, caracteres especiales, símbolos, etcétera, etcétera. Cada vez que yo selecciono una casilla, en la parte de arriba me indica en cuál estoy, ¿sí? En cuál estoy citada, porque a veces podríamos confundirnos un poco con esto. Por ejemplo, si yo quisiera, si mi fuente tipográfica tuviera una ñ, entonces tendría que ir a esta casilla de aquí, ¿ok? Una ñ en caja alta, una ñ en caja baja, está por acá, ¿ok? Entonces eso es lo que nos muestra una vez que abrimos nuestro software de FontForge. Hablando un poquito del software, es un software libre, es un software que es muy poderoso comparado con otros softwares especializados profesionales como podría ser FontLab. Tiene unas características muy similares y su ventaja es que es totalmente libre. No hay problemas para su instalación, no hay problemas de licencia, etcétera, etcétera. Al dar doble clic sobre cualquiera de las casillas, me va a desplegar una nueva ventana en donde nuevamente me indica qué glifo es en el que estoy ubicado y también una serie de herramientas para dibujar directamente en FontForge nuestros glifos. Algunas son muy similares a Illustrator, algunas otras realmente no tanto. Pero lo que realmente nos interesa en este momento son esta serie de líneas o guías que puedo observar, que realmente son los renglones tipográficos que conocemos. Aquí tengo una imagen de referencia donde me voy a dar cuenta que la línea superior corresponde a la línea de las ascendentes, o bien puede ser la línea de las mayúsculas. Esto depende de cuál de las dos sea más alta, ya que existe, dependiendo del diseño, podría ser que mi mayúscula sea más alta que la ascendente, o que ambas tengan la misma altura. Realmente eso es parte del diseño tipográfico. Por ejemplo, en una Arial donde la altura es prácticamente la misma, o una helvética donde la altura es ligeramente superior, generalmente las ascendentes son más altas, ¿verdad? Pero bueno, eso es una regla que se podría romper dependiendo la intención que tengamos, y esta línea entonces va a corresponder a la más alta, ya sea que sean las ascendentes, ya sea que sean las mayúsculas, o bien ya sea que midan lo mismo. La siguiente línea, que es esta de acá, corresponde a la línea base, que es esa línea imaginaria donde se sostienen todos nuestros glifos. Bueno, no todos, porque por ejemplo una J no tiene no se sostiene sobre la línea base, ¿ok? Entonces la mayoría sí se sostienen. Tenemos también la última línea que está en la línea inferior, que corresponde a las líneas de las descendentes, ¿ok? Entonces eso es una explicación más o menos de lo que corresponde a esta ventana de FontForge. Generalmente cuando desarrollamos una fuente en Illustrator no nos preocupamos por la proporción, y eso es normal, ¿no? Generalmente hacemos bocetos en papel, luego escaneamos y de ahí empezamos a trabajar. Entonces, si vemos, las proporciones son las que me muestra esta ventana. Esto nos indica que tenemos que tener nuestros glifos en Illustrator
a la proporción de FoundForge, ¿ok? Que es esta de aquí. Para eso, abajo en la descripción les dejé un archivo que se llama FoundForge Template. Este archivo es prácticamente las líneas guías que se muestran en esta ventana. Si nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que la línea superior de aquí la muestra aquí. Incluye algunas otras líneas que nos van a servir de referencia. Línea ascendente es esta de la parte superior y altura de las mayúsculas. Ya hablamos de esto. En caso de que sea diferente la altura o en caso de que sea igual, la podemos colocar en el mismo sitio. Estas guías se pueden mover, entonces la altura X será la altura que tenemos de nuestras caja baja o minúsculas, ¿sí? La línea base y la línea de las descendentes, que corresponden precisamente a estas líneas que yo tengo acá en FoundForge. También tengo líneas a los costados, a la izquierda y a la derecha. Estas líneas corresponden a las dimensiones de los espacios entre el glifo, es decir, este es el margen izquierdo y este de acá es el margen derecho. Entonces, si yo pongo un glifo aquí, este margen va a marcar qué tan separado está del glifo anterior, ¿ok? Y este va a marcar el espacio que hay entre el glifo siguiente, ¿ok? Aquí es donde se juega un poquito con el espaciado, con el kerning, etcétera, etcétera, que más adelante podríamos hablar de eso. Entonces, volviendo a la parte del template, vamos a mostrar cómo funcionaría. Para ello, necesitamos saber entonces cuál de los glifos tiene mayor altura. En mi caso, para este ejemplo, yo tengo un archivo con las fuentes puestas de manera horizontal, este de aquí. Este archivo lo puse así para entender más o menos de qué trata esto. Yo voy a activar las reglas y voy a ver las dimensiones que tengo en mi archivo. Esta es la altura de las mayúsculas. Podemos tomar cualquier mayúscula. Y esta es la altura de las ascendentes. Me doy cuenta entonces que mis ascendentes, una B, una D, una L, una H, etcétera, etcétera, son ligeramente más altas que las mayúsculas, ¿ok? Entonces quiere decir que en mi caso las ascendentes son las que marcarían la pauta para saber cuál es más alta aquí. Quiere decir entonces que yo voy a tomar como referencia cualquiera ascendente. En este caso, en el caso, de que sus mayúsculas sean iguales en cuanto a altura, pueden tomar cualquier mayúscula, o bien si son más altas las mayúsculas, pues toman las mayúsculas como referencia. ¿Ok? En este caso voy a tomar las ascendentes, que son las más altas. Voy a pegar mi ascendente en este archivo del template y voy a escalar. ¿Ok? Quiere decir que voy a escalar precisamente hasta donde llega el margen superior, que es el de las ascendentes, que en este caso es aquí, y voy a escalar precisamente hasta el margen inferior, que en ese caso es esto. Es muy importante que mi glifo esté alineado precisamente sobre la guía que está en el margen izquierdo. ¿Para qué hacemos esto? Como les mencioné, los extremos, las guías de los extremos son los que marcarían la distancia que hay entre cada uno de los glifos
y realmente el glifo podría estar donde sea, pero tendríamos que preocuparnos más adelante por el espaciado que hay a la izquierda y el espaciado que hay a la derecha. De esta manera, poniéndolo solamente, o más bien sobre el margen izquierdo, nada más nos vamos a preocupar por la distancia que hay en el glifo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces eso nos ahorra un poquito del tiempo al hacer el espaciado o el kerning. Entonces eso es una buena opción para ahorrar mucho tiempo en ese proceso. Entonces esa es la razón por la que vamos a colocar nuestro glifo sobre la línea del margen izquierdo. Entonces una vez que yo tengo ya marcado el glifo con la altura correspondiente y alineado al margen izquierdo, esta es la proporción correcta a la cual yo tengo que tener mis glifos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo yo hacer para poder hacer la proporción a todos los caracteres? En este caso solamente tengo altas y bajas, pero si tuviéramos números, símbolos, etcétera, ¿cómo lo puedo hacer para evitarme la necesidad de tener que copiar cada uno de los glifos, pegarlo aquí y después tenerlo que escalar cada uno de ellos? Entonces sería un proceso un poquito tedioso, un poquito engorroso tal vez. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Puedo yo escalar todo al mismo tiempo para ahorrar un poquito de trabajo en eso. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy sencillo. Voy a tomar de referencia mi fuente, la misma fuente, el mismo carácter, el mismo glifo que tomé para colocar en el template, lo voy a tomar de acá. Y me voy a dar cuenta que si yo voy a una ventanita que se llama transformar, que si bien no la tienen ustedes por aquí, la pueden abrir desde ventana, transformar, desde ventana transformar, o bien si están en inglés pueden ir a Windows y luego van a Transform, que es esta ventanita de acá. Esta ventanita de acá me indica las proporciones en ancho y en alto, que son esta es la posición y esta es la proporción, ancho y alto. Realmente lo que necesitamos es el alto porque lo escalamos en altura. Si este alto corresponde a la proporción de mi glifo digamos que en el tamaño normal en el que yo lo diseñé, ¿sí? En el cual yo lo diseñé. Entonces, si voy aquí, me voy a dar cuenta que en la misma ventana de transformar, esta proporción correspondería al glifo ya que está una vez escalado. ¿Ok? Aquí es sumamente importante poner atención en que las unidades correspondan. Como son archivos diferentes, puede ser que las unidades sean diferentes. En este caso, la altura me la marca en píxeles, que es el px. Si fuera en pulgadas, va a ser IN, o centímetros, cm, ¿no? Y si me voy a mi archivo con mi fuente diseñada, me voy a dar cuenta que la medida está en centímetros. Entonces es importantísimo que todo sea en píxeles, en centímetros, en pulgadas, en lo que sea, pero que ambas sean medidas iguales, ¿no? Entonces en este caso voy a cambiar la medida desde centímetros, ¿sí? Teniendo activada obviamente las reglas. Clic derecho sobre las reglas y cambio a centímetros. Entonces ya tengo yo las mismas unidades tanto en mi archivo de template como en mi archivo de mi fuente diseñada. Me voy a dar cuenta que escaló desde los 2.1564 centímetros hasta los 28.5103 centímetros. Eso fue lo que escaló. Entonces, ¿cómo haría yo para poder escalar toda la fuente al mismo tiempo y a la misma proporción? Bueno, básicamente aquí tendríamos que saber, si nos vamos a Object o a Objeto en el panel superior, Object o Objeto Transformar
Y en escala, o scale, está en inglés, nos vamos a dar cuenta que la escala se encuentra al 100%. Entonces lo que necesitamos es saber el porcentaje al cual se escaló el glifo en el template. ¿Ok? Para saber esto necesitamos hacer un pequeño cálculo que todos conocemos, que es la regla de 3. ¿Ok? Porque el valor, utilizando el mismo glifo, el valor de altura de 2.1564 corresponde al 100% en la escala. Pero, ¿a qué porcentaje de escala corresponde el 28.5103? Bueno, entonces podemos echar mano de cualquier calculadora de regla de 3 online. Si no lo quieren ustedes hacer manualmente, es muy facilísimo. En este caso yo voy a utilizar la primera opción que tengo, que es esta de aquí. Y lo que tengo que hacer ahora es copiar el valor de la altura que hay en mi documento que está con el tamaño por default, ¿no? Le podemos dar clic derecho, copiar. Entonces vamos a la regla de 3 y el valor X corresponde, perdón, no copio aquí, voy a hacerlo con el teclado, es Command C en el caso de la Mac, y lo voy a pegar aquí con Command V. Este valor corresponde, como ya dijimos, al 100%, ¿ok? Y el valor X correspondería en el template al valor de altura que tengo en la escala, ¿no? Entonces voy a regresar aquí, voy a pegar y es 28.5103. Eso corresponde al porcentaje de 1322 punto y todas esas decimales. Ok, entonces voy a copiar este archivo, perdón, este valor, y voy a ingresar, voy a seleccionar todo otra vez, voy a ingresar ese valor en escala. Ok, probablemente cuando ingresen el valor y le den OK, le salga un mensaje de error. Ok, este mensaje básicamente se refiere a que nuestra fuente creció, se escaló y sobrepasó las dimensiones. En este caso me pasó a mí porque lo tengo todo de manera horizontal. Para poder corregir eso, simplemente voy a reorganizar mi fuente de tal manera que me quede en vertical. Ok, entonces nada más sería reorganizarlo, no importa de qué manera lo hagan, solo es para evitar que el mensaje me aparezca. Entonces voy a reorganizar todo por renglones para poderlo escalar todo junto y así trabajar más rápido. Sí, entonces me quedaría algo así, sería solo para fines de escalar. Voy a volver a seleccionar todo, objeto, object, transformar, escalar, y voy a pegar la nueva escala. Ok, voy a darle en el botón de OK. Entonces de esa manera ya tengo escalado toda la fuente de un solo, digamos, de una sola vez. Entonces voy a regresar aquí y solamente para mostrar que la escala está correcta, voy a copiar y pegar cualquier glifo, en este caso la mayúscula, y quedaría aquí. Aquí no he ajustado las mayúsculas, lo voy a hacer. Entonces aquí van las mayúsculas, alguno otro al azar, por ejemplo una R, yo la pego y la proporción es la correcta. Ok, entonces nada más sería cuestión de cortar, pegar y colocar los archivos
en el nuevo documento. Ok, voy a hacerlo con la primera glifo que lo hizo, que fue la B, y para mostrar que la proporción entonces es la correcta. Una vez que hago eso, solamente resta salvar cada glifo para poderlo importar en FoundForge. Entonces lo que yo haría sería darle en archivo, guardar como, y voy a cambiar el nombre del documento. En este caso es la letra B, y voy a poner la letra B y lo voy a salvar como un SVG, como un SVG. El SVG es un Scalable Vector Graphic. Lo que permite, o lo que es un archivo, obviamente como su nombre lo dice, de vector, que es un estándar en la creación de fuentes por sus mismas características, ¿no? Que me permite modificar la escala. Entonces voy a salvarlo como un SVG, y aquí es muy importante lo siguiente: si yo salvo por ejemplo aquí mi fuente, estas opciones son por default. ¿Qué pasa cuando yo meta una B grande en mayúscula? Bueno, pues lo que va a pasar es que yo debo cambiar, es decir, si yo lo salvo como una B, aunque sea mayúscula, se va a sustituir por la B grande, por la B minúscula, ¿no? Se va a reemplazar. Entonces, eso, para que no pase eso, hay que hacer carpetas. Una carpeta que se llame caja baja, donde voy a poner todas mis minúsculas, y una carpeta que se llame caja alta, donde voy a colocar todas mis mayúsculas. ¿Okay? Entonces, es importante recalcar eso. Entonces, eso sería la manera con la que yo tendría que trabajar para poder hacerlo de manera rápida y de manera óptima. Muy bien, vamos a mostrar ahora qué pasa una vez salvado cada glifo, ¿no? Como ya mencionamos, en una carpeta con caja alta, una carpeta con caja baja. Bueno, lo que resta sería solamente voy a hacerlo con la que he estado trabajando, que es con la B en caja baja. Y aquí voy a darle a importar, File Import, y muy importante buscar el formato, ¿no? SVG. Si yo no le pongo aquí en imagen el tipo de formato, nunca voy a poder visualizar el archivo que yo guardé, ¿no? Es muy importante que le cambien aquí a SVG, porque si no, si se fijan, no se va a ver. Es muy importante que lo hagan así. Y finalmente damos doble clic y vamos a ver que nuestro glifo está escalado de la manera óptima, de la manera que se necesita, para no estar batallando, pues escalando y todo. Ya no habría que moverle nada aquí. Si presionamos la tecla de espaciadora, puedo apreciar mi glifo tal cual. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de cómo yo puedo tener un proceso de importación rápido y sobre todo óptimo. Por ejemplo, aquí yo ya tengo salvados mis glifos. Lo que haría sería darle importar. De hecho, aquí está el shortcut, ¿no? Es Control Shift I, es el de aquí, Control Shift I. Y aquí, para que funcione el shortcut, si lo quieren hacer más rápido con el shortcut, es importante que estén desactivadas las mayúsculas. Si están activadas las mayúsculas, los shortcuts no funcionan, ¿no? Entonces es nada más como comentario. Aquí le doy en caja alta, por ejemplo, yo tengo el carácter de la A, cambio rápidamente a la B, le doy a importar, y si se fijan, es un proceso muy rápido, ¿ok? Bien, pues una vez que he ingresado todos los glifos en cada uno de sus casillas, en este caso para fines prácticos, pues ingresé
caja alta y caja baja. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos ir a Windows y vamos a New Matrix, y desde aquí puedo teclear cualquier letra en el teclado, A, B minúscula, una F, una H, etcétera, etcétera. Y de esta manera me puedo dar cuenta que es como funcionará mi fuente una vez instalada en mi sistema operativo, en mi computadora. Entonces, así va a funcionar en cualquier editor de texto, como un Word, como un TextEdit, como un blog de notas, o cualquier software como un Illustrator, como un Photoshop, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me voy a dar cuenta que ya funciona. Y en un segundo video vamos a hablar sobre el espaciado, ¿no? ¿Cómo es que puedo modificar yo el espaciado? Precisamente este espaciado tiene que ver con lo que comentamos al principio sobre los márgenes de mi formato, ¿ok? Sobre los márgenes precisamente que hay del lado izquierdo y en el lado derecho. Si se fijan, nosotros dejamos un margen, más bien dejamos sobre ese margen el carácter. Entonces, en mi ventana de Matrix, precisamente ese espacio está pegadito, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el espacio del glifo siguiente? Pues ese espacio tiene que ver con el espacio que hay del carácter a ese espacio. Yo puedo acceder a eliminar ese espacio o a disminuir a través de cualquier ventana. Puede ser desde aquí, ¿sí? Podemos ver cómo se va disminuyendo ese espacio que tiene que ver con esta línea, o bien puede ser desde este apartado. Desde aquí yo podría ir aumentando o bien ir disminuyendo. Estoy en el glifo de la B. Voy a ir al glifo de la A, y seleccionando esa casilla yo puedo modificarlo con las flechitas de arriba y abajo. Entonces es una manera, digamos, más precisa de hacerlo desde la ventana de Kernel Matrix, o bien puede ser desde acá, ¿sí? En un segundo video, en la parte 2 de este video, vamos a hablar un poquito más sobre el espaciado. Entonces nada más quería que se den cuenta cómo funciona un poco esta ventanita de Kernel Matrix. Ok, voy a cerrar esto. Y para finalizar este video, solamente voy a comentarles lo siguiente. No hemos hablado de esta guía. ¿Por qué es importante esta guía? Bueno, es importante porque hay algunos caracteres, por ejemplo, como la J, que si yo no tuviera una guía de altura X, ¿ok? Supongamos que yo no tuviera esa guía, yo no sabría dónde colocar dicha fuente, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a desbloquear, voy a eliminar la línea X y voy a pegar la J. Voy a eliminar la A. Entonces, como la J no tiene una línea base, entonces no sabría yo dónde pegar la J. Y por eso mismo es importante tener, por ejemplo, voy a elegir la I, por ejemplo. A partir de la I yo sí sabría dónde colocar la J, porque la I me puede indicar
la altura X. Quiere decir que, por ejemplo, yo pongo la Y aquí y voy a ajustar la altura X, en este caso hasta aquí. Y cuando yo pegara una J, entonces ya tendría yo la idea de dónde va a ir colocada. ¿Ok? Así está. Es importante también recalcar que no importa mucho la línea descendente, es decir, no importa que me salga yo de la línea descendente, ni tampoco pasaría nada si yo me salgo hacia fuera de la línea ascendente. Cabe destacar que este espacio, el espacio que está fuera de las ascendentes, se llama cuerpo superior, y el espacio que está por debajo de la línea descendente en el renglón tipográfico se llama cuerpo inferior. Entonces eso es solo como un dato. Entonces si yo hiciera esto, no pasaba nada si se sale del margen, y para eso es importante la altura X, ¿sí? Porque hay algunos glifos que los voy a necesitar. Otro ejemplo de altura X es el siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una fuente? Bueno, voy a salvar esto como escala. Cuando hacemos una fuente tipográfica, trabajamos con un nivel básico, pues realmente pudiéramos decir que todas las fuentes, o todos los glifos más bien en mayúsculas, tienen la misma altura, ¿verdad? Pero realmente no es así, necesitamos ajustes ópticos. Lo mismo pasa con la altura de las minúsculas, ¿sí? Ya en un nivel un poco más avanzado, sabríamos que, por ejemplo, una altura de un glifo que sea redondo no es la misma altura de un glifo que sea con ángulo, o bien un glifo que sea cuadrado, ¿no? Aquí les puse aquí tengo un ejemplo de lo que les estoy comentando. Visualmente, un triángulo luce más pequeño que un círculo y que un triángulo. Y un círculo luce aún también más pequeño que un cuadro y que un triángulo. Realmente, visualmente, el triángulo entre estos tres es el que luce más pequeño. Si no tuviéramos las líneas aquí, pareciera ópticamente más pequeño. Por eso sabemos que todo aquel forma que tenga ángulos debe ser más alto que un círculo, y el cuadrado sí entraría dentro de esa proporción. Entonces, sabiendo esto, si nos vamos a la fuente tipográfica, nos daremos cuenta entonces de que los caracteres cuadrados, como es por ejemplo una E, una F, me pueden servir a mí para mostrar la altura de un cuadrado, ¿sí? Una E, una F, una H, una I, por ejemplo, entran dentro de esa altura. Pero ¿qué pasa con un glifo que es triangular? En este caso es una altura diferente, ¿sí? En este diseño no termina en punta. Si esto terminara en punta, fuera aún más alto. Realmente se hizo una corrección para que terminara a la altura de aquellas fuentes o aquellos glifos que son curvos. Entonces tengo una altura para las curvas, y la misma función, digamos la misma función de sobresalir hacia arriba, debe de sobresalir
hacia abajo. Eso es nada más un comentario para hacer un poquito de ajustes más profesionales en nuestro diseño, ¿no? Lo mismo pasa con la S, lo mismo pasa con la U, lo mismo pasa con la V, que sabemos que es parte de o sale del diseño de la A. Entonces la W también sobresale, la X, la Y no, porque terminan en rectas. ¿Y qué pasa con las minúsculas? Es el mismo proceso. Una minúscula sobresale, ¿sí?, de la línea X y también sobresale hacia abajo. Entonces, en este caso, si yo me voy a una fuente, por ejemplo, la I que ya mencionamos y la J, están sobre la línea X, ¿sí? Pero lo que son las curvadas, esas sobresalen, ¿sí? Una O, una P, una Q, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando ustedes estén organizando sus glifos, en este caso voy a ir a la que escalé previamente. Por ejemplo, vamos a meter una O respecto a una I, o a una N puede ser también. Vamos a meter una O respecto a una N. Y cuando me voy a mi template, yo voy a tener la N, y yo sé que la N, por ser cuadrada, termina justo a esta altura, ¿sí? Quiere decir que la altura de las mayúsculas de una E, una F, etcétera, etcétera, que sea cuadrada, va a terminar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí sería la N, sería esta altura. Si yo metiera una E o bien una F, sería esta altura, ¿sí? Sería la misma altura de las cuadradas, ¿verdad? Y les comento esto porque ustedes pueden utilizar guías que les sirvan de referencia. Por ejemplo, para saber que un círculo cabría aquí, pueden utilizar guías externas para poder alinear sus glifos. Por ejemplo, yo con esas líneas auxiliares que metí ahí, ya puedo saber que cuando yo ponga una G aquí, va a estar no sobre la línea base, sino que va a sobresalir un poco por la regla que me marca eso. Por ejemplo, voy a poner una E, o más bien voy a poner una L, y voy a poner una G o una B. En este caso es una Miriam Pro, pero igual puede funcionar con cualquier ejemplo. Yo me doy cuenta que la línea base sobresale hacia abajo, ¿ok? Si yo pusiera una N, por ejemplo, me voy a dar cuenta que el asta de la N llega a la altura de la X y por ser curvado lo demás sobresale. Entonces la línea de la X, el asta de la N y la Y sí están sobre la línea de X, pero lo demás sobresale, ¿sí? Entonces eso es un ajuste óptico. Otro ajuste que es importante mencionar es el ajuste que existe entre una curva respecto a un asta recta, ¿sí? Hay que hacer esa corrección visual que podemos ver ahí. Entonces esa es una manera de mostrarles cómo ustedes pueden usar guías en este archivo que a ustedes les sirva y les funcione. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la V que ya mencionamos. Yo pudiera tomar la V y yo sé que no va sobre la línea base. ¿Por qué? Porque la V sobresale también por ser angulada, ¿ok? Entonces yo puedo poner la V aquí y yo sé que no va sobre la línea base, sino que va sobre la línea auxiliar que pusimos anteriormente con ayuda de la G. Entonces así es como va a funcionar. Sí, entonces eso es nada más para mostrarles cómo funcionan
o por qué es importante estas guías que yo les puse aquí. Todo dependerá del diseño de su fuente. ¿Ok? Si se fijan, salvamos como SVG y al momento de importar no hay problema con las guías. ¿Por qué no hay problemas con las guías? Porque el SVG automáticamente las elimina, y tampoco hay problemas con los textos que les puse aquí, porque el software de FunForge no reconoce textos como tales, reconoce vectores. Es decir, puede reconocer un vector, pero no reconocerá el texto. Entonces no hay necesidad de eliminar y no hay ningún conflicto con eso. Para finalizar con esto, también les quiero mostrar qué pasa, por ejemplo, cuando un carácter sobresale de la línea ascendente, ¿no? Lo que hablábamos, que se va hasta el cuerpo superior. Vamos a poner, por ejemplo, esta V y la vamos a colocar en el template. Voy a eliminar estas líneas que son las que yo necesité para el ejemplo anterior. Voy a poner la V y voy a suponer que la voy a tomar como referencia. Sabemos que no se debe pasar para acá, ¿sí? Porque es el margen izquierdo, y si se pasara, pues iba a sobreponerse con el glifo anterior. Entonces, ¿cuál es la altura que voy a tener? Pues esta es la altura de mi glifo, ¿sí? Lo demás ya son ornamentos que sobresalen. Aquí como sobresale este glifo, como ya vimos cómo se corrige el espaciado, pues corregiría este espaciado hacia acá, ¿ok? No importa que sobresalga, les digo, del espacio de trabajo, no importa, no va a pasar nada, no hay problema que sobresalga hacia arriba, o incluso pudiera sobresalir mucho hacia abajo, a lo mejor una Y como esta, sobresaldría, hacia abajo, igual sobresaldría hacia arriba, no hay problema, no va a pasar absolutamente nada con esa digamos excedente, ¿sí? Que tenga el elemento. En este caso, entonces quedaría más o menos así la altura, y es importante mencionar eso. Otra cosa importante que mencionar es que necesitamos nosotros, una vez que tengamos listo nuestro glifo, necesitamos que sea un solo elemento. Si se fijan, este carácter está diseñado con elementos sueltos, ¿sí? Son elementos que se fueron reciclando para generar los diferentes glifos de esta fuente, ¿sí? Entonces necesitamos que estén como una sola forma. Entonces hay que seleccionar todas las formas, y con la herramienta del buscatrazos o Pathfinder, si lo tienen en inglés, que está en buscatrazos o Pathfinder en inglés, con la primera opción habría que unir todo el glifo para que sea una sola forma. ¿Por qué? Porque así vamos a eliminar peso y vamos a eliminar también algunos nodos, ¿no? Eso es importante para la hora de crear una fuente limpia, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que la fuente, si está hecha en partes, se convierta solamente en una forma, ¿ok? También ayuda mucho a la representación visual de la letra, ya como una fuente tipográfica funcional. Otro aspecto importante que mencionar también, ya que estamos en este tema, es que muchas veces es muy, digamos, muy fácil, o simplifica mucho el trabajo el hacer elementos a partir de trazos, ¿sí? Es muy
Por ejemplo, si así es una fuente muy geométrica, yo podría usar un trazo con X grosor, ¿sí? Y también pudiera usar una línea, a lo mejor para hacer una V, algo así. Y es bien importante también que este trazo se convierta a forma. Si yo exporto tal cual este trazo, FoundForge lo va a interpretar como si fuera una forma. Es decir, este trazo ya no va a ser un trazo, sino que va a ser una forma con relleno. Se va a convertir en una forma y este trazo lo va a interpretar sin ningún relleno. Esto es lo que yo vería si yo paso mis glifos con trazos. Sí, lo mismo pasa si yo los hice con la pluma, por ejemplo. Si yo hice trazos con la pluma, lo mismo va a pasar. Si yo lo paso así, si yo lo salvo como un SVG sin antes convertirlo a forma, lo que va a interpretar FoundForge es esto, ¿sí? ¿Cómo se convierte a forma? Pues hay que seleccionar todo aquel trazo que yo tenga. Voy a ir al menú de objeto, object, voy a ir a trazado o path si está en inglés y voy a ir a contornear trazado. Entonces le voy a dar aquí, creo que en inglés es outline stroke, algo así. Y una vez que ya tengo la forma, ahora sí puedo ir a Pathfinder y unirlo, ¿sí? Que es el mismo proceso que hicimos aquí. Otro punto importante, me voy a regresar a la forma, es que si nosotros hicimos una fuente con formas, por ejemplo, y tratamos de escalarla, el grosor va a modificarse. Si se fijan, se hace angosto si lo expando, o se hace demasiado grueso si lo hago más, lo reduzco, vaya. Entonces, para evitar eso y mantener la forma, tienen que tener activada la casilla de cambiar escala de trazos y efectos. De esa manera, ya que activamos la casilla, podemos escalar, ¿ok? Y se escala proporcionalmente. Entonces eso también es importante mencionar. Sería todo. Finalmente, una vez que tengamos nuestra fuente con correcciones, etcétera, etcétera, incluso aquí se hizo la corrección que se mencionó de que sea más angosto que el resto, porque es una curva que se une al asta, las alturas diferentes, en círculos, en cuadrados, en ángulos, etcétera, etcétera. Bueno, solo restaría explicar cómo es que se salva un proyecto de FoundForge para poder seguirlo trabajando y que se salven todas las características que ya hemos realizado, ¿sí? Aquí en esta ventana pues me va a permitir buscar dónde quiero yo guardarlo, ¿sí? En cuál directorio lo quiero guardar. Puedo poner un nombre, en este caso yo le voy a poner ejemplo, y me voy a dar cuenta que por default la extensión es SFD, Spline Font Data, ok. Entonces, sabiendo esto, voy a salvar el archivo, y algo sumamente importante de mencionar es lo siguiente. Aquí está, ejemplo, y si yo le doy doble clic, probablemente tenga el problema de que desaparece todo lo que trabajé, ¿ok? Si de alguna manera les pasa eso, de que lo abran y no se puede visualizar el trabajo que hicimos, entonces desde File, Open, es muy importante aquí que tengamos activado todos los archivos, porque activado alguna extensión en específico no voy a poder verlo, entonces voy a tener que activar todo al Files, y una vez abierto desde aquí
ya puedo acceder a mi proyecto de FoundForge y me voy a dar cuenta que todas las características están salvadas, ¿ok? Entonces es algo muy importante porque a veces tenemos un poquito de problemas con abrir archivos de SFD. Ok, hasta aquí este video y en el siguiente les mostraré algunas características de espaciado entre glifos y, muy importante, cómo exportar la fuente terminada y cómo instalarla en mi sistema operativo para poder usarlo en cualquier software, ya sea editor de texto como un Word o un archivo de algún otro software como de Adobe, puede ser Photoshop, puede ser Illustrator y en general cualquier tipo de software. ¿Okay?